Que no nos escuchan. Hola, ¿ya también me puse en silencio? No, yo sí estoy con sonido. Por ¿Tú favor, también? sí, Los escríbanos que por no aquí escuchan en el es chat. porque no han activado ellos para que les entre el audio. Tienen que activarlo, es cada persona que no está escuchando, porque de Cada resto... persona tiene que activar su audio, pero audio no el micrófono para hablar. Exacto, el audio, no el micrófono. Ujú. ¿En qué parte de la pantalla está? Para que Cuando ellos... ingresan les Cuando, dice, cuando inician, el icono que está a la izquierda abajo. Ok, gracias. exacto. Bueno, entonces como les estaba diciendo, ya tenemos audio todos, ¿vamos bien? Mm, Ahí les escribí que el icono a la izquierda abajo, pero no todos tienen, Ujú. no tienen audio. Ujú, ujú. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Vamos a mejorar, vamos a ver ¿Cómo vamos video. ahí con el audio? ¿Mejor? Escríbanos por el chat si Nancy, por ejemplo, ya tiene audio, dice que sí se escucha. Xavier dice que sí. Sí. Caro, ¿escuchas? Oscar, Alex. Clica en la pantalla, les debe salir un micrófono, dan clic ahí y le dan activar Ajá. audio. Dice Marcela. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Listo, ya. ¿Ya? Entonces volvemos a empezar. Vamos a tratar entonces el tema de bruxismo, de lo que normalmente conocemos como que alguien está rechinando los dientes o que algo está pasando con sus dientes y su articulación y está presentando dolor en esta zona articular o en la mandíbula o inclusive puede estar presentando sangrado en algún momento dado. Para nosotros como odontólogos, básicamente el bruxismo es esa acción involuntaria de estar apretando los dientes y normalmente se hace de noche y tiene diferentes etapas. En ese rechinar o apretar los dientes, lo que empezamos a encontrar nosotros como odontólogos es que empezamos a ver desgastes dentales, dolores articulares, sonidos o pitos en los oídos, refieren muchos pacientes, y empezamos a encontrar algo que se ha puesto, digamos que es de moda, pero bueno, de moda porque lo está presentando más gente que antes, y son todos estos problemas de sueño, que ya se ha vuelto casi que otra rama más de la odontología y de la medicina, todos estos trastornos de sueño. Y desde ese punto de vista, entonces podemos empezar a notar como tres etapas básicas en el bruxismo, que serían el apretar y el dolor, luego los desgastes y luego empezar a presentar fracturas, pérdidas de la altura que tenemos desde esta base de la nariz hasta esta parte del mentón, que para nosotros lo denominamos dimensión vertical, y ahí es donde empezamos a tener complicaciones con los dientes. Desde la medicina, ¿cómo lo ven, Diana? Al bruxismo. Desde la medicina convencional, digamos, Sí, alopática, la el, alopática. la alopática está relacionado con realmente nosotros lo soltamos mucho a los odontólogos, aún reconociendo que requiere un manejo integral, porque para nosotros inicialmente es un tema de postura, de alineación, un tema específicamente relacionado con odontología. Sin embargo, sabemos que el paciente que bruxa tiene a nivel mental y a nivel emocional unas características y eso nos ha llevado en la medicina convencional a buscar que ese paciente no solamente tenga un manejo odontológico, sino que también tenga un manejo psicológico e incluso psiquiátrico. Entonces ya nos estamos dando cuenta que es un paciente que tiene incapacidad para relajarse y que requiere un proceso y la visión de diferentes profesionales de salud. Súper. Y por eso realmente el manejo de bruxismo prácticamente no lo hace ni el odontólogo únicamente, ni el médico únicamente,
ni ningún terapeuta asociado dentro de estas medicinas complementarias que tenemos en este momento. Realmente al paciente hay que revisarlo y analizarlo desde muchos puntos de vista para poder lograr un buen resultado y que llegue a un buen término, un proceso de manejo de bruxismo, porque en este momento llegamos a colocar Botox de alguna manera, pero pues el Botox con el tiempo, pues realmente si el paciente no cambia hábitos, si no cambia emociones, pues va a seguir involucrado con este proceso durante toda su vida. Y hemos visto en odontología que pueden terminar sin dientes porque es tanto el desgaste, es tanto el daño que se le hace a las estructuras no solamente dentales, sino de soporte. Toda esa parte periodontal es bien fuerte cómo se ve comprometida en estos procesos de bruxismo. Entonces, pues realmente todas las ramas de la odontología, de la medicina, de la psicología y psiquiatría tendrían algo que ver. Diana y yo también estamos dentro de muchas terapias que hacemos. Pues yo hice bioneuromoción, hice psiconeurodontología y por eso quisimos abordar y estamos manejando unas terapias de algo que se llama Access Consciousness, aunque vamos a tocar muy sumeramente la parte de Access. Esta no es una charla de Access. Entonces vamos a revisar qué es lo que nos dicen todas estas medicinas complementarias con respecto al bruxismo. Dentro de la odontología convencional, un paciente con bruxismo empieza con lo que generalmente tienen todos los pacientes, una placa o una férula de protección para dormir. Y creemos que listo, ya tiene la férula, ya tiene su placa, se programó y ya. Y hasta ahí llegamos tanto los odontólogos y los médicos porque nos lo refieren a nosotros. Y venga, hágale una placa, empecemos a estabilizar un poquito ese sistema estomatognático, todo lo que tiene que ver la boca, la articulación, todo esto, y estabilicémoslo con una placa. Y lo que yo siempre le digo a los pacientes, ustedes con la placa se estabilizan, pero ¿qué pasa cuando vamos a masticar? Que vamos a masticar sin la placa. Inmediatamente toda la memoria que tienen los músculos van a llevar a la posición mandibular nuevamente, como si hubiéramos arrancado de cero. Siempre arrancamos de cero cada que el paciente se quita la férula. Y pues las actividades humanas no se pueden hacer con una placa permanentemente. ¿Qué opinas, Diana? Sí, así es. Y vamos a ver que desde la visión de la medicina tradicional china, los músculos, los tendones, los ligamentos que son nutridos bueno, más adelante les voy a decir desde qué órgano están nutridos, pues definitivamente si no vamos al origen de lo que está sucediendo, quizás en sistema nervioso, quizás por ejemplo en la función energética del hígado, pues el paciente va a tener esta placa y simplemente eso es una curita que nos va a permitir que no se desgasten más los dientes, entre comillas, pero no es la resolución del problema. Y la idea de este Zoom es qué podemos hacer realmente para llegar al origen y cuando llegamos a la raíz, pues ahí sí podemos encontrar una solución definitiva, ¿no? Claro. Ahora lo que necesitamos saber es qué es lo que nos ocasiona el bruxismo. Entonces, hablemos un poquito de diagnóstico y empecemos con la odontología alopática. Entonces, el diagnóstico nos puede decir que un bruxismo puede empezar desde tener los dientes mal alineados. Entonces, digamos que el tratamiento odontológico convencional sería diagnóstico de dientes mal alineados, procedimiento, ortodoncia. También puede ser pérdida de la dimensión vertical, lo que les expliqué ahorita, la altura que tenemos acá. Entonces, podríamos pensar, hay que aumentar, entonces habría que hacer unas restauraciones, cambiar las condiciones de la posición de los dientes, que también se pueden hacer con ortodoncia o con rehabilitación. O también nos puede sugerir que ese apretar de dientes o esa molestia en los tejidos periodontales está siendo por estrés. ¿Sí? Es perfecto. Solucionamos, entre comillas, el estrés del paciente, pero nosotros como odontólogos normalmente pues no manejamos mucho eso. De pronto los médicos tienen muchas más herramientas para hacer ese apoyo psicológico, ¿sí?
aunque nosotros como odontólogos cada vez nos inmiscuimos un poco más en lo que es esa interpretación de la vida que va teniendo el paciente, y cuando vamos incursionando en otros temas, pues nos damos cuenta que ese estrés puede ser no solamente un estrés por trabajo, un estrés por sobrecarga de presiones, no necesariamente económicas, pero pues digamos en este momento de cuarentena, pensaría que todos tenemos cierto grado de bruxismo en este momento porque estamos pensando hasta cuándo nos van a dejar encerrados, cómo nos vamos a quedar encerrados, todas estas cosas del imaginario colectivo que nos tienen con los pelos parados y con los dientes apretados, ¿sí? Entonces, pues esto hace que repercuta en algo que es como la caja de fusibles que tenemos en el cuerpo que vienen a ser los dientes. Cuando empecé en estos estudios, empecé con odontología neurofocal y ahí nos relacionaban cuerpo y dientes. Y luego, cuando complementé con psiconeurodontología, eran emociones y dientes. Cuando uno hace la combinación y puede darse cuenta que los dientes son los fusibles de las emociones y de nuestro cuerpo, pues nos damos cuenta realmente por qué terminamos apretando los dientes. Entonces vemos el diagnóstico desde esta parte de bioneuroemoción y de psiconeurodontología, y ahora miramos desde la medicina tradicional china cómo se hace la parte de diagnóstico. Para nosotros desde bioneuroemoción, el apretar los dientes, y desde psiconeurodontología, básicamente el apretar los dientes es cuando nos sentimos incapaces de defendernos, o lo que se dice en bioneuroemoción, atrapar el bocado. ¿Qué es atrapar el bocado? Poderle pegar el mordisco literal o a alguien que nos está afectando o a una situación o a tomar una decisión en un momento dado donde nos sentimos incapaces. Por ejemplo, me regañó mi papá, pero en la educación que tenemos, pues yo, por lo menos con mi papá decíamos, donde yo le conteste a mi papá, el término paisa, caldense, colombiano era, me voltea al mascadero. O sea, me da un golpe tan fuerte en la mandíbula que va a dar al otro lado. Entonces, esa cachetada emocional o interpretación de cachetada que me va a dar alguien, que mejor me quedo callado. O en algún momento lo hicimos y me gané la cachetada literal, física, entonces dijo, yo ya más bien me quedo callado. Entonces, esa necesidad de silenciar emociones y de silenciar comportamientos hacen que obligatoriamente para contenernos, ¿cuál es el primer reflejo que hacemos? Aprieto los dientes. Y el apretar esos dientes ya me está limitando en expresar algo y me empiezo a tragar todo, todas esas emociones, todas esas rabias, todas esas ganas de pegar un mordisco a alguien que no lo podemos hacer, ¿sí? Que los niños en la etapa de preescolar sí lo hacen, y por eso llaman a los papás cada rato, este niño mordió a otro niño, que dicen, ay, ¿cómo se les ocurre? Y uno dice, ay, a mí, qué dicha haberle pegado el mordisco, pero pues obviamente no podemos, ¿sí? Pues es una defensa demasiado instintiva, demasiado biológica, pero el ser humano se quedó con esas ideas. Entonces, básicamente los bruxismos, desde estas terapias complementarias en odontología, es eso, esa necesidad de quedarse callado porque no nos podemos defender en un momento dado. Esa es una de las interpretaciones desde medicina tradicional china que tenemos. Bueno, es bien interesante cómo podemos alinear la biodescodificación desde la medicina tradicional china. Entonces, desde la medicina tradicional china hay un órgano que para ellos es vital, que se llama el hígado. Para nosotros el hígado es un órgano que se regenera y realmente para nosotros es como el corazón, el cerebro, eso es lo vital. Pero para los chinos es muy importante que el hígado esté funcionando adecuadamente. ¿Y por qué? El hígado, desde la medicina tradicional china, hay 5 movimientos de la conciencia, que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Todos estos elementos que están en la naturaleza se reflejan en ciertos órganos en nuestro cuerpo. Entonces, la madera se refleja en nuestro cuerpo como el hígado, en órgano es el hígado, y en víscera, el que siempre está al ladito del hígado, que es la vesícula biliar.
Entonces, ¿cómo debe ser la madera? La madera debe ser una madera, digamos que en nuestra emoción y en nuestro comportamiento, debe ser como una palmera. Ustedes ven la palmera cuando viene un tsunami y la palmera tiene unas raíces fuertes, pero ella tiene la capacidad de flexionarse. El hígado tiene que ver con la capacidad de ser flexibles, tolerantes frente a diferentes puntos de vista. Entonces, cuando el hígado se congestiona es porque no estamos siendo de pronto hay mucha rigidez a nivel mental y a nivel emocional que nos impide ser ese bambú, esa palmera que tiene toda esta flexibilidad. El hígado también está relacionado con la ira y con la rabia, con cólera. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen mucha rabia cotidianamente, lo que sucede es que se convierte físicamente en una piedra que se densifica y es lo que llamamos los cálculos biliares, literal, piedras comprimidas. Entonces, ¿qué pasa en el caso del bruxismo? Entonces, el hígado es el gran drenador de toxinas del cuerpo. Todo lo que consumimos con los alimentos, los tóxicos que vienen industriales, el smog, son limpiados a través de las diferentes fases de detoxificación, de limpieza del hígado. Y además, él se encarga de limpiar todas las toxinas emocionales. Entonces, imagínense la gran importancia que hay del hígado. En segundo lugar, el hígado es el encargado de nutrir músculos, ligamentos y tendones. El bruxismo, pues tiene que ver también con estos músculos a nivel mandibular que están tensionados, que tienen incapacidad de relajarse. Entonces ahí también nos está mostrando que hay un déficit energético en el hígado. El hígado es encargado también del equilibrio del sistema nervioso autónomo. ¿Y qué es esto para las personas que no, quizás que no están en este tema de salud? Hay un sistema nervioso que es consciente y otro sistema nervioso que es inconsciente. Ese sistema nervioso inconsciente es el que en este momento está haciendo la digestión de lo que almorzamos, para los que ya almorzaron. Es el que se encarga de respirar, o sea, tú no estás siendo consciente de eso, pero tu cuerpo lo está haciendo. Entonces, ese sistema nervioso inconsciente tiene dos líneas, una que es simpática, que es activa, y una parasimpática, que es relajación. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso simpático es el que nos permite que cuando sale un asaltante en un callejón, tú puedas huir o puedas pelear. Entonces, activa todo el sistema de defensa frente a un peligro. Y el sistema parasimpático es el sistema de relajación que permite la recuperación después de ese estrés. Entonces, los pacientes que bruxan son pacientes que están en hipersimpaticotonía, es decir, que tienen su sistema de lucha, de huida, de defensa, su sistema simpático todo el tiempo activo, incluso en la noche. Entonces es como si inconscientemente percibieran que hay un peligro y entonces mantienen esa actividad cerebral de estrés durante la noche y eso es lo que hace que bruxen. Entonces, desde esa visión de la medicina tradicional china, en los pacientes que bruxan, claro que tenemos que abordar todo, descongestionar el hígado, trabajar con los puntos de acupuntura del meridiano, del canal energético del hígado y la vesícula biliar, y también facilitarle a la persona que haga esa conciencia de qué es lo que no estoy tolerando de mí y de otros, en qué no estoy siendo flexible, que incluso mis mandíbulas y mis músculos están tensos todo el tiempo. ¿Cuáles son esas rabias, lo que dice Jorge, ese apretar con esa cólera reprimida? ¿Y qué es lo que tengo que empezar a soltar para que asimismo también mis músculos, mi mandíbula, empiece a relajarse? Y por último quería decir, desde la medicina tradicional china,
el bruxismo no es solo bruxismo. La mayoría de personas que bruxan tienen un síndrome donde lo que sucede es que se contrae la fascia aquí debajo de la parte occipital, arranca la fascia que cubre todos los músculos de ahí hasta los pies. Entonces, habitualmente los pacientes que bruxan tienen una contracción de esas fascias. Entonces, son pacientes, por ejemplo, que tienen fascitis plantar. Entonces, en medicina china no trabajamos el pie, no solamente el pie, tenemos que venir a soltar la fascia desde este lado. No trabajamos solo el bruxismo, nos vamos a la parte suboccipital. Son pacientes que esa contracción ahí de la fascia hace que se contraigan también todos estos músculos de la parte del trapecio, de los hombros, del cuello, y estén en vasoconstricción todas las venas y arterias que inervan esta zona. Entonces son pacientes con espasmos musculares. Y finalmente la mayoría de ellos o algunos tienen una cosa que se llama el túnel del carpo. ¿Qué es el túnel del carpo? No está aquí. El túnel del carpo arranca desde esa vasoconstricción de toda la tensión que tienen de la mandíbula, de la fascia suboccipital y termina aquí en las manos. Entonces, hay pacientes que operan solamente acá y puede que la cirugía a algunos les funciona, a otros no, y es debido a que hay que descomprimir toda esa rigidez y toda esa tensión que tiene el paciente desde el occipucio. De hecho, en la odontología ortodoxa, los manejos que se están empezando a hacer también de bruxismo y todas estas partes de disfunción de ATM ya tiene que ver mucho con posturología y va muy relacionado con lo que estabas comentando. Y también se ha encontrado que, digamos, ahora que estamos todos con el celular y con esta inclinación que le damos al cuello y el peso que le estamos dando a la cabeza, hace que esas fascias precisamente se vean mucho más comprimidas y empecemos a presentar todas estas complicaciones que van desde, como tú dices, el túnel carpiano, pasan por epicondilitis en el codo y van a dar a todos los trastornos de ATM y todas las complicaciones. Me llamó mucho la atención el ejemplo que pusiste del asalto y de mantenerse como en esa prevención, porque algo que también interpretamos en psiconeurodontología de lo que son todos los trastornos de ATM y de bruxismo es esa mordaza que nos ponemos o que alguien nos puso, digamos, generalmente cuando lo asaltan a alguien en una casa, lo amordazan. ¿Para qué? O lo van a violar y algo lo impide que pueda ni apretar los dientes ni hablar. Y la articulación está en una apertura máxima, incómoda, que va a generar dolor. Entonces es esa mordaza aparentemente física, pero que es una interpretación de mordaza que también tenemos, y volvemos al ejemplo de la cachetada, o el que nos hicieron quedar callados muy pequeños. Y digamos, cuando yo estaba pequeño, las reuniones eran de adultos, y uno como pequeño decía, usted ni opine, ¿sí? Y ni opine es, o se queda callado, o recibe el golpe, o más bien váyase tranquilamente por la izquierda y no se meta en las reuniones de adultos. Los jóvenes de ahora, pues realmente dentro de muchas cosas tienen más libertades, entonces pues como ese quédese callado no está tan implícito, pero sí está implícito porque muchas veces lo que tenemos son memorias de. Entonces, todos esos transgeneracionales que empezamos a revisar en estas otras terapias, y es, ¿qué habrá ocurrido en su familia? ¿A quién habrán asaltado? ¿A quién habrán hecho callar? Y eso viene a formarle a usted un conflicto en esta vida, ¿sí? O inclusive hay secretos tan grandes en la familia de algo que ocurrió, o alguien que murió, o alguien que asesinaron, o algo que pasó en un momento dado, pero son esos silencios y esos secretos familiares de que aquí nadie dice, aquí no pasó, aquí todos nos quedamos callados, la ropa sucia se lava en casa, todos estos dichos que tenemos tradicionalmente, pero que llevan tanto a que me tengo que quedar callado ante una situación en la cual estoy incómodo. Para Christian Beller, que es el que desarrolló el método de psiconeurodontología, el manifestar las emociones y el manifestar o darnos cuenta de usted por qué se quedó callado y desde cuándo está sufriendo el bruxismo. Inclusive lo vemos
presente en los niños y en los niños, entonces desde la parte médica nos han dicho tradicionalmente, ay, es que tiene parásitos o tiene algo, ¿sí? Y listo, lo desparasitamos, pero siguió con el bruxismo. Y entonces, ¿qué será el problema del niño? Y resulta que es una niña de 5 o 6 años, en estos días me hacían la consulta precisamente de esto, y mi niña tiene 6 años y está bruxando y no nos deja dormir porque ese rechinar de los dientes es impresionante y creemos que se va a acabar con todos los dientes. Y dije, bueno, Ya lo tenía aprendido. 3 años. ¿Y qué pasó hace 3 años? Ah, nació la hermanita. Entonces el mordisco que no, no ha podido pegarle a la hermanita, pues por muchas cosas. Primero porque no la dejan, segundo porque cualquier cosa, pero pues es esa rabia contenida porque la desbancaron de ser la primogénita y le salió competencia. ¿Y cuántas veces no hemos sentido nosotros mismos eso? En un trabajo, en algo que dicen, no, a este porque lo ascendieron y a mí no, si yo llevo más tiempo, o voy manejando y se me atravesaron, todo va a repercutir en los dientes, todas esas ideas contenidas. Y pues de acuerdo a lo que nos dice Diana, ese pobre hígado se mantiene en la olla porque está recibiendo unos estímulos súper fuertes y realmente no nos ayudan ni desde la medicina alopática ni desde la odontología ortodoxa a decir, bueno, ¿yo cómo me libero de estas cosas? Porque, ay, perfecto, digamos, después de esto, podríamos decir, ay, el diagnóstico lo tengo, ¿y ahora qué? Como decían los pececitos de, ¿dónde está Nemo? ¿Y ahora qué? Cada uno en una bolsa en el mar, ¿y ahora qué? Aparentemente nos solucionamos o no. Entonces, dentro de los diagnósticos, pues ya nos dimos cuenta, la parte física con el hígado, con toda esta repercusión, desde la parte emocional, todas estas rabias contenidas. Todo lo primero que tenemos que hacer es empezar a identificar con quién tenemos esa rabia y a veces nos podemos llevar unas sorpresas interesantes y resulta que esa rabia es con nosotros mismos. Mi papá y para mí, medio y medio. Por favor, los micrófonos. ¿Qué opinas tú, Diana? Mira que con esto que acabas de hacer esa síntesis tan interesante con respecto a la expresión, pues evidentemente la articulación temporomandibular desde la bioenergética está relacionada con el quinto centro. Y el quinto centro es, uno, la expresión, es la creatividad a través de la palabra. Y también tiene que ver con mi creatividad con respecto a mi vida profesional. La creatividad de generar, por ejemplo, hijos tiene que ver con el segundo centro, pero la creatividad con respecto a un proyecto, a todo el tema laboral, profesional, tiene que ver con ese quinto centro. Entonces, como ahí también debemos de observar qué es lo que no estamos expresando, quizás lo que tú dices, estoy participando en una reunión, en un proyecto, y yo hago el proyecto, pero le dan los El créditos crédito a alguien más. a Ajá. alguien más. Entonces hay que revisar claramente este quinto centro y cómo lo estoy expresando. Y no se trata de salir y el que no me guste le voy diciendo con groserías, no, porque volvemos al tema del hígado y la tolerancia. Es poder ser consciente de realmente qué es lo que yo estoy sintiendo, no pasar la hoja, sino empezar a mirar, venga, qué es lo que yo no estoy expresando, cuál es la cólera que estoy reteniendo, cuáles son esas cosas que puedo empezar a flexibilizarme con los niños, que tú dices, cuántas veces no escuchamos a los niños y nos dicen, es que papá, es que mamá, tú no me escuchas. Y por la noche empieza todo el tema del Del bruxismo. bruxismo, claro, que es muy diferente a la parte parasitaria que nos han dicho normalmente. Y desafortunadamente como padres, inclusive hasta como tenedores de mascotas, porque las mascotas muchas veces también nos piden determinada atención y nosotros tampoco le ponemos cuidado. Y recordemos que las mascotas terminan siendo unos canalizadores de todas nuestras mismas patologías y emociones y decimos, hola, esta gata o este perro se me viene mordiendo y no entiendo por qué. Y si nos vamos a revisar qué está ocurriendo en ese contexto donde está la mascota, nos damos cuenta que lo que nos quiere es morder a nosotros de alguna manera y lo está manifestando hacia otras personas. Entonces, realmente, como decía ahorita Cristian,
en referencia con el tema de los dientes. Lo primero que nos explica es que las primeras agujas de acupuntura que conoció el ser humano o que conoce el ser humano son las raíces de nuestros dientes. Y por eso cuando nosotros apretamos los dientes, ¿qué estamos buscando? Como hacer una descarga eléctrica, emocional y tensional. Y como los dientes corresponden y son el fusible de cada uno de los órganos y de las vísceras que tenemos, entonces, ¿qué hacemos? Apretamos los dientes, mandamos una carga eléctrica a todo el organismo y decimos, bueno, 3 segundos, tranquilicémonos, pensemos, ¿no? Lo que diríamos en inteligencia emocional, esos 3 segundos o 5 segundos antes de pegar el madrazo, evaluemos qué va a pasar si pego el madrazo, si vale la pena pegarlo, si no vale la pena, qué riesgos vamos a tomar ante una decisión que la hagamos como reacción o como algo pensado realmente. Y eso es simplemente tomarnos 3, 5 segundos de decir, ¿qué pasaría si? ¿Sí? En esos 3 o 5 segundos apretamos los dientes, las agujas de acupuntura naturales que tenemos, que son las raíces de los dientes, y por eso es tan importante tener los dientes. No como muchas veces pensamos y como se ha venido haciendo en odontología y es, ay, sacamos un diente y ponemos un implante. Los implantes no funcionan igual. Funciona igual como listo, fue la reparación de, pero no tiene toda la estructura, no tiene todo lo que complementa realmente al organismo, la estructura dental con su ligamento periodontal, con sus tejidos de soporte, con todas estas cosas. Y entonces sí, me organiza la fachada, pero no la función real, sistémica, que debe tener el organismo. Entonces, de acuerdo a esto, pues los odontólogos, y tanto odontólogos como médicos, y si son médicos que están más orientados hacia toda esta parte complementaria, pues decimos, los dientes no se deberían estar sacando como se están sacando en este momento. Es casi que en muchas escuelas es caries grado 1, que es simplemente una manchita, extracción y implante, porque pues para eso ya tenemos el repuesto. Pero realmente esas estructuras dentales funcionan no solamente como esas agujas de acupuntura, sino nos están dando esa información individual de cada persona que es necesaria mantenerla y tenerla durante todo el proceso de la vida, ¿cierto? ¿Qué opinas? Sí, mira, cuando haces esta reflexión, indudablemente una de las formas en que nos comunicamos es a través de los semiconductores biológicos. Y uno de los semiconductores biológicos es la dentina. La dentina permite la piezoelectricidad, esa presión, y eso estimula ciertas zonas del cerebro. Entonces, evidentemente no lo vamos a conseguir con ningún implante. La Exacto. biología lo hace perfecto. La biología es perfecta y el titanio no va a hacer eso, realmente. Entonces, inclusive para Cristian, es lo interesante de los dientes y de todas las repercusiones que son cristales de hidroxiapatita. Para los que somos odontólogos médicos o los que algo sabemos un poquito de biología, pero para los, como aquí tenemos público de todo. Entonces, es simplemente dentro de las partes que conforman la estructura dental, hay unos cristales que son de hidroxiapatita, pero podemos hacer de cuenta que fueran cristales de cuarzo. Entonces imagínense si nosotros tenemos unos cuarzos en nuestro organismo, que la resonancia y la vibración de esos cuarzos, en la manera como nos expresamos hacia nosotros mismos y hacia los demás, esa vibración nos puede poner tan alto como queramos o tan bajo como queramos. Entonces cuando madreamos a todo el mundo, cuando hablamos con groserías, cuando hablamos tratándonos mal, nosotros con nosotros mismos muchas veces nos tiramos bastante duro y es como si bueno, por muchas educaciones psicosociales religiosas pensamos que tenemos que venir a esta vida a sufrir, a que todo es un karma, que bueno, todas estas cantidades de cosas que podemos tener en nuestras interpretaciones hacia el universo, pues hacen que nos hablemos de pronto de formas muy pesadas para lo que es el organismo. Entonces, si esta vibración de lo que nosotros nos hablamos, de lo que le hablamos a la otra gente, de ese pesimismo o de ese optimismo que le pongamos a nuestras palabras también, va a hacer que nuestra vibración y nuestro cuerpo
estén tan alto o tan bajo, de acuerdo a cómo nosotros pues estamos interpretando el universo. Y esto desde la medicina tradicional china y desde cualquier terapia complementaria, siempre pensamos en que las vibraciones tienen que ser muy altas. Dentro de otros estudios que he hecho, hice algo sobre cuerpo acústico, y cuando hablamos de cuerpo acústico y de llegar a ser la misma vibración y entrar a al mismo sonido del diapasón del universo, pues dice no, bueno, madre, tenemos que vibrar alto. Tenemos que vibrar alto, y en la medida en que vibremos alto, pues las cosas van a funcionar mucho mejor. Si estamos en bajas vibraciones, el miedo va a llegar, la ira va a llegar, todas estas emociones que distraen a la conciencia, lo que somos nosotros mismos. Y creo que todo lo bonito de todas estas terapias complementarias a lo alopático es precisamente eso, volver a ese ser y a esa unión que debemos tener. Y sin salirnos del tema del bruxismo, porque si nos estamos desalineando y desarmonizando en todas estas vibraciones, pues ¿qué nos va a ocasionar esto? Ira, rabia y miedo, y eso va a repercutir en cómo estamos apretando nuestros dientes y cómo estamos manejando nuestra articulación. Diana, ¿qué opinas? Bueno, yo opino que también es una posibilidad ahorita grandiosa. Muchos podríamos pensar que estamos en un proceso de cambio y que en ese proceso de cambio global, donde se manifiestan todo este miedo, esta impotencia, esta rabia, esta incertidumbre de no saber qué va a suceder, es una cosa terrible. Ahora, ¿qué tal si pudiéramos usar eso a nuestro favor? Puede que algunos estén bruxando más. Hay personas que me han contado que tienen insomnio. Entonces, ¿qué tal si podemos empezar ok, vamos a poder usar este tiempo, este espacio que nos estamos dando a nosotros mismos para poder, y seguramente más adelantico vamos a darles con Jorge lo que podemos empezar a hacer, pero es comenzar a soltar todas esas memorias de lo que no dije, de lo que no expresé, de los secretos familiares, y es la posibilidad de que entremos a un mundo que evidentemente ya cambió. O sea, cuando tú salgas de cuarentena, así tú quieras volver al mundo que dejaste, muchachos, No va lo a vas a ser lograr. diferente, no lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué se requiere ahorita? ¿Qué herramientas? ¿Qué requieres dejar ir? ¿Qué requieres renovar en tu cuerpo? Porque tu cuerpo tiene la capacidad absoluta de renovar todas las células para ese nuevo camino, para ese cambio humano en la humanidad que estamos creando, ¿no? Claro, y lo primero que tenemos que pensar es cómo nos estamos relacionando nosotros con el mundo, y ya que estamos hablando de bruxismo y de toda esta parte oral, es desde dónde nos estamos comunicando con el universo y con el mundo y con nosotros mismos. Entonces, lo primero, para empezar a manejar como con el tema específico de bruxismo y rechinar de dientes, cerremos los ojos 2 segundos o 3, y la primera imagen que se nos venga, ¿a quién le quiero pegar un mordisco? ¿A qué emoción? ¿A qué persona? ¿A qué? Y a eso que les haya llegado en estos 2 o 3 segundos como primera imagen de persona, situación o acontecimiento que haya ocurrido donde tuve esa imposibilidad de decir, de manifestar o de pegarle el mordisco literal a algo. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificarlo, y lo más sanador que hay en el universo es perdonar. El perdón es una maravilla porque podemos perdonar a esa persona, perdonar a esa situación y perdonarnos a nosotros mismos por haber reaccionado o no reaccionado, porque uno, como dicen por ahí, peca por acción o por omisión. Pero esa parte de identificar, perdonar, y uno para perdonar no quiere decir que el perdonar no es olvidar. El perdonar es poder vivir tranquilamente con la situación sin que le moleste nuevamente en alguna situación en su vida. Entonces, el perdón es una maravilla. Hay una técnica que es muy práctica, que es el Ho'oponopono, que salió de un médico hawaiano. Es muy interesante, lo pueden encontrar en muchas partes, en YouTube, en Google, colocan Ho'oponopono y es simplemente repetir cuatro frases
que son casi 4 palabras, y es: te perdono, te agradezco, lo siento y te amo. ¿Sí? Con esas 4 frases uno dice, ay, es que voy a perdonar a alguien, es que voy a amar a alguien, es que lo voy a sentir por alguien. No, realmente la técnica es lo que ocasionó uno ante la situación. Es más personal que para hacerlo a otras personas que dicen, ah, yo practico el Ho'oponopono y entonces ya estoy en paz con todo el mundo. No, con el primero que tiene que estar en paz es con este mismo. Y en el momento en que empezamos a tener esa paz y esa tranquilidad con todo, les aseguro que la relajación muscular va a llegar, que esa tensión muscular va a empezar a llegar. ¿Qué es lo único que se debe hacer? No. Como dijimos desde un principio, esto empieza a ser un ejercicio multiprofesional donde tenemos que involucrarnos varios profesionales en el tratamiento de bruxismo y de rechinar de dientes. Hoy lo quisimos ver desde otra óptica, lo podríamos ver solamente desde la medicina, lo podríamos ver solamente desde la odontología, pero quisimos unir los dos mundos, además 2 mundos más amplios, de criterios más amplios, donde entran las emociones y donde entran estas cosas. Entonces, lo primero que les aconsejo es hacer ese ejercicio de identificar la situación a la que no le haya podido dar como ese mordisco literal o de interpretación para poder empezar a liberar las tensiones, no solamente musculares, sino también emocionales, que son las que más repercuten en esto. Esta como una primera, vamos a ver desde la medicina tradicional qué otro consejo nos dan. Bueno, nosotros desde medicina tradicional, claro que tenemos puntura, tenemos medicamentos homeopáticos claves para disminuir esa hipersimpaticotonía, pero como estamos aquí en un proceso eh, virtual, pues también hay herramientas virtuales. Entonces, si tú me permites, voy a hacer un fortalecimiento a través de métodos Claro, ya ¿de para Yuen? que, sí, Súper. vamos a hacer con Yuen para detoxificar el hígado. Entonces, Ujú. en todos ustedes, Excelente. me voy a ubicar en la línea media de todos ustedes. Ustedes se ubican en su línea media, que es el eje central que va por toda la columna. Toda esta parte. Exacto, de arriba abajo, abajo arriba. Si ustedes quieren hacer este proceso por un hijo que esté bruxando, por su pareja, por alguien conocido, también lo pueden hacer. Entonces, simplemente traen la conciencia de esta persona. Vamos a poner fuerte toda la línea media de todos ustedes, de arriba abajo, abajo arriba. La ponemos fuerte, toda la médula espinal para tensar, destensar. Conecto mi sistema nervioso con el sistema nervioso de ustedes y vamos a conectar la línea media con el hígado y el hígado con la línea media. El hígado trabaja con el páncreas. Páncreas, hígado con línea media con páncreas. Vamos a activar todo el proceso de detoxificación. Abrimos fase 2 de detoxificación del hígado. Si ustedes no entienden específicamente lo que voy diciendo, no importa. Energéticamente ya está sucediendo. Vamos a abrir la segunda fase de detoxificación del hígado y vamos a conectar el hígado con todos los ganglios linfáticos, todo el sistema linfático fuerte al 100% de potencial infinito, el 100% del tiempo en tiempo infinito. Conectamos los linfáticos con todos los portales de salida, que son los sitios donde se puede sacar todas las toxinas, físicas como no físicas. Abrimos todos los portales de salida en todos ustedes, pies, entre dos de los pies, recto, ano, manos, entre dos de las manos, axilas y mentón, fuerte. Todos los portales para sacar todas las toxinas de todo esto que hemos hablado con Jorge, de todo lo que ustedes han percibido, esto me está pasando a mí, o que su cuerpo les ha dicho, por aquí hay una memoria. Vamos a eliminar todas las toxinas que hay a nivel hepático, de todas las emociones atrapadas, de todo lo que no he dicho. Incluso vamos a borrar todas las memorias ancestrales de secretos familiares. Al 0 menos 0 infinito, el 100% del tiempo, en tiempo infinito, lo borramos. Total, completa y permanentemente. Muy bien. Vamos a ir aquí al quinto centro, conectamos el timo, quinto centro con la línea media fuerte al 100% de potencial infinito. Conectamos las dos articulaciones temporomandibulares al sistema nervioso central, para que el sistema nervioso central detecte que hay algo ahí.
vamos a poner fuertes las articulaciones temporomandibulares de todos ustedes, fuertes y neutras a relajarse y a contraerse. Relajar, contraerse. Vasodilatación, vasoconstricción. Y vamos a quitar aquí toda la energía y las memorias debilitantes que ha generado el apretar, el mantener apretando la mandíbula. Las borramos al 0 menos 0 infinito, el 100% del tiempo en tiempo infinito. Total, completa y permanentemente. Y conectamos ahora las articulaciones temporomandibulares abajo al primer centro, al sacro, fuerte, de ida y vuelta. Muy bien. Bueno, muy bien. Esa es una entrada. Me cuentan si es igual o si están sintiendo igual o diferente. Solamente si es igual o diferente. Esta fue una terapia del método Yuen que manejamos bastante bien, Diana. Y como se han dado cuenta en el transcurrir de esta charla, pues realmente hay muchas herramientas con las que podemos empezar a manejar, no solamente desde la parte ortodoxa de tanto la medicina como la odontología, sino hay muchas terapias de apoyo. Y en este momento donde no podemos tener este contacto físico, pues estas son terapias que nos pueden ayudar bastante para empezar a liberar esas tensiones y en el momento en que ya podamos tener nuestra consulta normal, pues ya nos podrían visitar. Dentro de las terapias que también manejamos está lo de Access Consciousness y vamos a hacer una especie de aclaradores donde algo bien interesante es cuando uno trabaja con Access es acceder a la conciencia desde tomar la responsabilidad de todas las situaciones. O sea, no hay alguien que me está produciendo bruxismo. Yo me produzco el bruxismo porque estoy interpretando las cosas desde mi manera de ver el universo, los demás, a mí mismo. Entonces, un primer aclarador podría ser todos esos momentos donde elegimos que le íbamos a dar el poder a las demás personas. Todos esos momentos donde elegimos enfermarnos por otra persona, todo eso lo podríamos dejar ir. Entonces, la idea es empezar a dejar ir todas estas emociones, dejar ir todas estas situaciones, y dentro de estas situaciones también hemos hecho algunos pactos familiares donde asumimos que tenemos que enfermarnos, asumimos que tenemos que quedarnos callados, asumimos que tenemos que respetar, entre comillas, ciertos criterios. Dentro de la revisión que hice antes de este Zoom, pues veía, bueno, del bruxismo desde muchas fuentes. Y en un momento dado leía que es que no tomamos decisiones o tomamos alguna decisión sin tener en cuenta a los demás. Entonces dice uno, esta descodificación o este tipo de descodificación está basada en otra cultura diferente a lo que estamos viviendo en este momento, donde pretendemos que nosotros, como nosotros mismos, nos fortalezcamos y casi que no deberíamos estar pidiendo opiniones o ser susceptibles a que si no tomo una determinada proyección de mi vida, entonces el mundo se me va a caer encima. Y antes estudiábamos lo que nuestros papás querían, no lo que nosotros queríamos. Y muchas veces tomamos decisiones por qué ir a pensar mi papá, mi mamá, mi novia, mi esposa, mis hijos, mi tío, mejor dicho, hasta Adán y Eva, y le pedíamos permiso a Adán y Eva a ver si hacíamos algo. En este momento las condiciones para tomar decisiones son diferentes. Entonces, cuando revisamos estas características de descodificación que nos dicen, de pronto usted está se está desvalorizando por la opinión que debería tener su papá de lo que decidió, pues empieza a reevaluar uno un poquito, porque dice, bueno, ¿hasta qué punto realmente mi papá o mi mamá es el que tiene que dominar mi vida? Y ahí ya empezamos a tener muchos conflictos, ¿sí? Porque dice, bueno, vengo desde los parámetros, desde la educación, desde todas estas cosas, ¿dónde es el momento donde puedo empezar a ser yo? ¿O tengo que seguir siendo hasta que tenga 60 años y que mis papás estén vivos y seguir haciendo lo que ellos piensan que es lo que yo debo hacer con mi vida? Y ahí empezamos a encontrar otra situación donde nos va a conllevar a que apretemos los dientes, porque
estoy estudiando lo que realmente yo quiero, estoy viviendo la vida realmente que yo quiero o la que me están pidiendo vivir. Y esta situación de la cuarentena ha sido muy interesante precisamente por eso, porque realmente estamos viviendo donde hubiéramos querido vivir y tener que pasar todos estos días encerrados. Entonces el problema no es de la casa, el problema no es que este apartamento es tan chiquito, es que qué conjunto tan no tiene opciones para poder medio respirar en esta cuarentena, pero realmente quién decidió vivir ahí. Entonces todos vamos a brincar. Ay, no, es que es por el dinero, es por las condiciones, pero ¿quién ha elegido estar en esas condiciones? Y ahí es donde se vuelve muy interesante empezar a tomar las riendas de nuestra vida y decir, bueno, lo que yo estoy haciendo realmente es lo que yo quiero hacer. Y aquí es el ejercicio bien interesante de estas cuarentenas, porque pues, vamos a terminar en algún momento la cuarentena. Vamos a seguir viviendo desde la misma posición que vinimos viviendo o vamos a tener un cambio. Para nosotros, muchas veces pensar en hacer este tipo de educación o de educación o no educación, charlas virtuales, comunicarnos, podemos juntar virtualmente con mucha gente, no lo pensábamos. Y decían, no, eso quita mucho tiempo, eso es, qué miedo, el miedo escénico es horrible, de pronto gagueo, de pronto no, de pronto me veo gordo, alto, flaco, bajito, bonito, feo, cualquier cosa, ¿sí? Pero realmente son retos que nos va poniendo la misma situación. Bueno, realmente, ¿cómo nos reinventamos? ¿Cómo podemos seguir aprovechando lo que sabemos desde nuestras casas y cómo podemos compartir y ayudar a mucha gente? Y vuelvo y les digo, gracias por acompañarnos en este Zoom, porque pues no fuimos Diana y yo solos. Es una maravilla poder compartir lo mucho o poco que sepamos de los temas con todos ustedes y que ustedes sean replicadores también de esto. ¿Qué opinas, Diana? Sí, total. Y veíamos cómo en la cuarentena salen las personas a cantar en los Claro. balcones. Ujú. Entonces, cuánto de esa energía de no expresar, de no decir, está manifestándose ahorita y Claro. entonces estamos queriendo ser realmente la nota de la sinfonía del universo que venimos a dar y que Ujú. para cada uno es diferente. Entonces, ¿cuál es Claro. la nota? ¿Cuál es ese canto, esa expresión que si lo estuvieras eligiendo hacer, generaría más para ti y para todo el universo? Ujú. Entonces, pues es una posibilidad grandiosa a través de todas estas plataformas virtuales. Claro. Y infinita gratitud, Jorge, por invitarme un poco No, es una maravilla autorizada. poder compartir contigo. Y muchas gracias a todos ustedes por permitirse este espacio donde sé que muchos tienen, son trabajadores de salud que están buscando servir de una mejor manera. Y en eso está todo el sistema de salud y es maravilloso. Pues no sé si quisiéramos aprovechar, pues, qué preguntas o qué inquietudes tengan antes de que Sí, por favor. cerremos la sesión. Eh, no sé, qué inquietudes Aquí estoy o qué- leyendo, te voy cuenta. leyendo. Dice, por ahora dice súper bueno, mil gracias. De parte mía, Gracias a ustedes por apoyarnos. alguien percibe una sensación en la mandíbula, no dolor, solo sintiéndola. Ay, está Ajá. dándose cuenta, qué bueno. En bruxismo puede relacionarse con la apnea del sueño. Sí. Sí, pues, y muchas personas dicen, no, pero es que yo ronco, entonces no aprieto los dientes, pero la articulación también se ve afectada. Y la apnea de sueño es interesante, no sé desde medicina tradicional china, pero desde bioneuromoción y psiconeurodontología, se toma que todo lo que tiene que ver con vías aéreas tiene que ver con conflictos con el papá. Entonces sería interesante empezar a revisar qué posibles inconvenientes o conflictos podamos tener con nuestros padres y como les decía, así ya no exista, de pronto nuestro padre ya no está, pero el perdón o una carta muy bien escrita desde el amor, no desde la rabia, o bueno, desde la rabia, si esa es la emoción que tenemos por los días, liberar todas esas emociones que tengamos guardadas que nunca dijimos y empezamos a poder empezar a solucionar una de las tantos aspectos que tiene la apnea de sueño. ¿Mm? Sí, así es, así es.
Bueno, la apnea del sueño es una muerte pequeña también. Claro, Una claro, es muerte. quedarnos sin aliento durante un tiempo corto o prolongado. Hay videos que dice uno, ¿cómo hacen este video y no le hacen nada a la persona que está durmiendo? Porque son episodios de 1 minuto, casi 2 minutos en apnea, y dice uno, se murió. Y de pronto ¡pum!, respiran, pero pues realmente sí, como dices tú, es una muerte pequeña, que uno podría decir es un orgasmo, que es otra muerte pequeña, pero no, es bien diferente. Esta tiene que ver la apnea con lo mismo, con el desequilibrio del sistema Ujú. simpático y parasimpático. Entonces son pacientes también en estrés, en hipersimpaticotonía y en la noche hacen apneas, entonces no Ajá. se refleja o puede que se refleje también en la mandíbula, pero en este caso se refleja en cuanto al funcionamiento de los nervios que permiten la respiración, la inspiración y la expiración. Ajá. Eh, Algún día, por ejemplo, podemos hablar del tema del coronavirus en cuanto a la medicina tradicional china, es bien Ah, interesante. sería bien interesante. Todos los virus, también desde psiconeurodontología y bioneuromoción. El que se Mm, deje uno, no sé, digamos que el término coloquial sería como dejar que nos invadiera un virus, tiene una connotación bien interesante. Y ese sí podría ser otro tema. Y mira, aquí nos están dando otro tema y es hablar de apnea de sueño. Bien interesante. apnea O del sea, que nos podemos programar, Diana, para hacer sí, varios, varios temas. varios Zoom de este estilo. Tararán, tararán, tan, 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 tan. Sí, Bueno, es muchas muy gracias, muy importante. El manejo neurofocal los ponen en el chat. Desafortunadamente, algunos colegas no ven la importancia de ver más allá de los dientes. Bueno, en realidad yo creo que eso cada vez va cambiando un poco. De hecho, esta misma cuarentena hace que o ha hecho que los odontólogos empecemos a replantear mucho nuestra consulta y va a tener que replantearse porque ya el tema no solamente va a ser, como les digo yo a mis estudiantes muchas veces, nosotros no podemos ser presas salvajes y estar simplemente haciendo todo a punta de fresa y de invasiones donde no son y hay que, como en todo, creo que esto es un ejercicio muy interesante porque el ser humano se está recuperando y se está recuperando, pienso, para mucho bien y sobre todo para vernos como lo que somos, entidades completas, no separadas y donde vemos que hay que revisarnos de pies a cabeza integralmente. así es. Tun, tun. El bruxismo en niños tiene la misma connotación emocional que en adultos, sí. Sí, desde todos los puntos de vista, sí, y hay algo bien interesante también, igual que las mascotas, los niños son los receptores más grandes de los inconvenientes que están presentando los adultos. Entonces ellos como que son nuestro polo a tierra y cuando encuentran una patologías, inclusive el bruxismo, se podría tomar como eso. Hay que revisar qué está pasando con los papás, qué es lo que está ocasionando que el niño no se puede expresar adecuadamente y es como decía Diana, nosotros callamos a los niños permanentemente y mamá, escúchame, y llegó la noche y nunca los escuchamos. Y esto repercute precisamente en que aprieten los dientes. Así Ujú, es. ujú. Bueno, yo creo que estamos bien. Sí, Les contaremos de un próximo Zoom. Me gusta el de coronavirus. Desde ajá, esta visión es interesante. Y está pendiente el de apnea también. Y sí. si ustedes quieren, nos Nos mandan solicitan. sugerencias de temas y los desarrollamos, porque creo que a partir de hoy seremos un excelente equipo, Diana. Así es, así es. Esa es la idea. Bueno, pues Muchas gracias. nuevamente agradecerles a todos por la compañía. Vamos a... Les enviamos los contactos también. Aquí nos piden los contactos. Entonces, eh, por, mi, por tu Facebook estás Sí, con tu se email. está grabando en vivo. Dejamos, igual se grabó este Zoom. Entonces, de alguna manera lo hacemos llegar a Facebook y lo hacemos llegar también a nuestros canales de YouTube para que pues vuelvan y lo vean. De pronto hay cosas que uno pasó por alto, llegó tarde a la reunión, entonces hay detallitos que puede revisar
nuevamente y pues compartir, porque esta es una información muy interesante para todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Diana. Gracias. Excelente. Gracias. Un abrazo para todos. Bueno, y paramos. Mil gracias, muy amables.